ayudar? ¿Cómo voy a hacerle para que mis hijos sean buenos hijos? ¿Cómo los encamino? Porque miren, no nacimos siendo padres, no fuimos al hospital, nació mi Davy, el primero, y no me dijo el doctor, mire señor Alberto, bueno, acaba de nacer su hijo, aquí hay un instructivo para que usted lo eduque, para que usted lo enseñe, y para que usted se vaya por aquí caminando con su hijo. No, mis hermanos, ¿alguien recibió una instrucción, un instructivo para cómo guiar a sus hijos? Cuando salió del hospital, nadie recibimos la instrucción, nadie recibimos un manual para que nos dijeran cómo podíamos guiar a nuestros hijos. Pero gracias a Dios, tenemos la palabra que nos va a ayudar para que seamos unos padres bien padres. Amén. Un padre bien padre. Todos los padres que estamos aquí, al iniciar el camino de la paternidad, decidimos ser buenos padres. Yo quiero ser buen padre, quiero ser un buen papá, quiero ser un papá que ayude a mis hijos, que los encamine. Deseo ser un buen padre. Yo quiero que usted también, varón, decida en su corazón ser buen padre. ¿Pero por qué? Yo creo que todos deseamos ser buenos padres. Yo no he escuchado a alguien que haya dicho, yo no quiero ser buen padre. Cuando mis hijos nazcan, no quiero ser buen padre. ¿Verdad que nadie me ha dicho eso? ¿O ustedes han escuchado a alguien que dice así? De repente sale uno por ahí que se porta mal. Todos intentamos ser buenos padres. Muchos padres, mis hermanos, han fallado, han fracasado, no han sido buenos padres, pero muchos han tenido éxito en la paternidad, en su hogar. Quizás no seremos los padres perfectos, quizás no seamos esos padres ejemplares, pero porque no hay un padre perfecto, solo uno, y nuestro Padre Celestial es nuestro Padre perfecto. Juan 10:10 dice, yo y mi Padre uno somos. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo lo conozco, yo doy mi vida por las ovejas. Jesús hablaba de su papá. Jesús miraba a su Padre como un ejemplo. Esta sociedad que estamos viviendo ha tratado de borrar esa imagen del Padre en el hogar. Esa paternidad que desde un principio fue y que Dios había establecido. Es el gozo del Señor que tú y yo seamos padres. Cada generación, mis hermanos, ha tratado de plantar una identidad en esta sociedad. Y los medios de comunicación y el entretenimiento se han encargado de crear una especie de adoctrinamiento en cada una de las personas. Cada generación ha llevado esto, las cuales han afectado gradualmente a la conducta y mente de las personas. Nosotros como padres debemos seguir peleando por esa paternidad. Y no puedes decir, ya mis hijos terminaron, mis hijos se casaron, ya todos se fueron. Aún el abuelo tiene que ver la paternidad de sus hijos. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo van tus hijos? No debemos permitir que esta sociedad nos quite ese derecho de ser padres. Por ejemplo, miren, hablemos de los años 50, 60. ¿Hay alguien de los 50 por aquí? Baby boomer. Mi hermano también, cada uno de nosotros somos, bueno, yo no soy de los 50, ni 60, todavía no, ¿verdad? Los baby boomers. Existieron los baby boomers, esta generación donde la fuente principal, escúcheme bien, del entretenimiento era el televisor, todavía con imágenes en blanco y negro. Todavía se le daba un golpecito ahí para que el bulbo prendiera y la televisión funcionara. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese televisor? Y las antenas, había unas antenas ponías la tapa de la vaporera al revés y esa lo usabas de antena. No le conectabas un cable o usabas ese tipo de antena de avioncito. Y pocos canales había, solamente había uno, y para que el otro funcionara pues tenías que poner la antena y ya tenía 2 canales. En esa época los baby boomers, su mayor entretenimiento era la familia, pero sucede esto, mis hermanos, y yo quiero que aquí vayamos poniendo un poquito de atención.
Yo puedo hablar de los baby boomers, mucho puedo hablar, me la puedo pasar aquí 40 minutos, pero yo quiero hablarte de cómo ha trascendido la familia, el padre. La televisión era un modo de entretenimiento. Miren, no, todavía eso no. Se sentaba la familia a ver la televisión. Papá, mamá, yo me acuerdo, no se vi de esa época, pero alcanzamos algo de que nos sentábamos en familia, vivíamos en una vecindad y nada más, el que más tenía es el que tenía una televisión ahí, grandota de esas de cajón, y todos nos sentábamos a ver la televisión. ¿Qué veíamos en la tele? Programas de familia, el papá, los hijos, los abuelos, series familiares, donde solamente se le daba el lugar al abuelo o al papá como paternidad. Esta generación creció viendo el modelo de la familia en televisión y se juntaban todas las familias a ver aquellos programas de series donde se entretenía viendo programas de familia, y la familia, mis hermanos, sobresalía en este tipo de programas, como del papá sobre todo, como cabeza, como autoridad, donde enseñaban el respeto como prioridad, los valores, donde aprendían todo en familia. Todo este menú de programas eran transmitidos durante toda la semana, todos los días, cada semana se veía este tipo de programas. Por consecuencia, era absorbido por la sociedad, y la sociedad era invadida a través del entretenimiento y el carácter de las personas. Obviamente era afectado por este buffet de programas que sería muy difícil, mis hermanos, de arrancar de la vida de la sociedad, porque la sociedad era de lo que se empapaba, estar viendo programas familiares, y la gente lo absorbía, y era como la sociedad estaba viviendo, respetando al papá y haciendo familia. Era lo que veían. ¿Qué sucede con la generación siguiente? De los 70 y 80. Permítanme. Bueno, apareció la otra, pero bueno. Siguiente generación. Dejemos a los baby boomers un momento. Un cambio total al entretenimiento, donde ya no importaba tanto la familia, sino el poder, dinero, fama, glamour y un adoctrinamiento. Sí. Esa generación X, donde aparece el internet, aparecen esos cajones que son computadoras. ¿Se acuerdan ustedes de esas computadoras? ¿Le das al siguiente, amor? La programación cambió totalmente. Ya la familia poco se juntaba y vinieron nuevos programas de televisión. El chip de la familia, de las personas, de la sociedad empezó a cambiar con esta nueva generación. Ya lo que abundaba, ya los programas eran el esposo o el amante, la vida melodramática de dos familias disfuncionales que se enfrentan a aventuras emocionantes. Empezó a cambiar la programación. Esta generación empezó el adoctrinamiento con entretenimiento, donde ya el protagonista, mis hermanos, ya no era el papá, sino el amante, el hombre que engañaba a su mujer. Lo importante de esta generación era hacerse rico sin envejecer. Esta generación se le llamaba como la transición al nuevo mundo, porque llegó el internet. La generación del cambio, donde llega el internet, donde la televisión ya no es solamente el único aparato de entretenimiento, sino que ya era la computadora. Se abren más puertas al mundo. Los programas de televisión cambiaron. Esta generación creció bajo el adoctrinamiento de programas en televisión donde el protagonista ya no era el padre. Y miren, y vamos a ver unos ejemplos. El de Jimmy Neutron. Empezaron estos programas, mis hermanos. Y yo quiero que usted vea algo bien importante, donde ya no es el papá el protagonista, ya no es la familia. Ahora es este personaje
es este personaje, es este personaje. ¿Quién es? Estamos viendo aquí que el protagonista es el niño, es el Daniel el travieso. Todo gira alrededor de él, todo gira alrededor de Jimmy, todo gira alrededor del hijo. ¿Y qué está pasando aquí? Estamos distinguiendo en quién es el que más sabe. La televisión metió ese concepto de quién es el que más sabe. Pues el que más sabe es Jimmy. Es el que lo manejaba como él quería. Era Daniel el travieso, que sus padres hacían todo lo que Daniel quería hacer. ¿Quién es el menos? Pues el padre. Y esto cambió. Los roles en esta generación empezaron a cambiar. Ya no es papá, ya no es el abuelo. Ya la autoridad paternal empezó a declinar. Que sutilmente tuvieron efectos en la mente de la sociedad, de las personas. Todos estos programas se fueron implantando en los pensamientos de la gente. Y vamos a ver, en los baby boomer también había ciertos programas donde se le llamaba, perdón por la palabra, el bobo y el inteligente. Vamos a ver un poquito de los ¿usted se acuerda de estos programas que también de alguna manera trató de meterse? Uno de ellos era el torpe y el otro era el inteligente. Y había muchos programas donde empezaba a dominar más el torpe que el inteligente, que la persona que le ponían como el que sabía menos, y era como risa. Y todavía había programas también, por ejemplo, el Chavo del 8, que está también el Chompiras y Botija, que uno era el astuto y el otro era el torpe. Y hay otros más programas donde siempre era la combinación de dos personajes, donde realmente estamos llegando a una sociedad donde ya muchas veces el papá está siendo el bobo y el hijo es el inteligente. Y hasta ese punto podemos decir que hemos llegado sin darnos cuenta. La sociedad está perdiendo lo que es la paternidad. El padre ya no es el inteligente, sino es el que tiene la autoridad. Ahora muchas veces estamos siendo manejados por los pequeños, como Daniel el travieso. Y mis hermanos, necesitamos estar alertas, estar despiertos, no permitir que esto suceda. Llegó la siguiente generación, milenios, llamados entre los 80 y los 2000. La obsesión de estar pegada a la pantalla, a la computadora, donde le importa más qué marca de pantalón o de zapatos me voy a poner, qué marca de teléfono voy a tener. Es una generación que siente que dice esta generación millennial, solamente tengo esta vida y tengo que aprovecharla. Entonces quieren entender que realmente lo que necesitan es lo que necesitan, y lo mejor, al alto nivel. Hay quienes critican la llamada generación perdida o generación smartphone. Cuando llega el teléfono, les acusan de frívolos, comunistas y egoístas, de vagos y superficiales, de ser la peor generación. Los milenios, mis hermanos, son la generación de adultos más diversa. Son también la generación más conectada que llegó en esa época. Son quienes tienen un mayor nivel educativo, porque sí, podemos hablar cosas buenas de estas generaciones. Hay cosas buenísimas, pero muchos se sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus objetivos, expectativas laborales. Son la generación de padres tecnológicos, de padres online, de padres conectados desde que amanece hasta que anochece. Esta generación milenio. De hecho, la mayoría de las madres acuden al internet para encontrar respuesta para cualquier necesidad. Es la generación millennial. No estoy diciendo, mis hermanos, que esté mal, no me malentienda.
Simplemente es que estemos despiertos, atentos, que la tecnología no nos arrebate esa paternidad como padres. La tecnología puede ser un punto negativo, pero escúcheme bien, papá o mamá. El exceso de información está empujando a muchísimos hombres y mujeres a la ansiedad y a la confusión. Tenemos que estar atentos. La tecnología es buena. Yo no estoy diciendo que ya se olvide la tecnología, ya no va a entrar, ya no vea computadora, teléfono, celular. No le digo tele porque ya casi nadie ve televisión. La televisión ya quedó como en segundo término. Es aquí, en esta generación milenia, donde el más ausente, escúchenme bien, es el hombre. La mujer le lleva por un porcentaje muy alto. Es la mujer que más conectada, la que más se conecta al celular, es la que tiene más ese medio. La madre es la que levanta la autoestima de los hijos, y el padre es el que forma el carácter. Es como que la madre está siempre ahí donde está, pero en este caso el padre no está, abandonó su lugar, y no es que se haya ido, sino que solo está en la parte como proveedor. No está mal que tú y yo como padres seamos proveedores, pero solamente estamos haciendo eso, solamente estamos siendo proveedores y no somos la otra parte, el de formar un carácter en nuestros hijos. El trabajo lo ha absorbido, y es ahí donde la madre suplió todo esto y sanó la autoestima de los hijos. Es la que está ahí todo el tiempo, es la que está ahí cuando papá está en el trabajo. Papá trabaja mucho, papá trabaja hasta 2 turnos. ¿Quién está con mi hijo? ¿Mis hijos? Mamá. Mamá está ahí. Porque el hombre se ha dedicado a solamente proveer. Cuando realmente el trabajo del padre es formar el carácter de su hijo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con $20 más por semana o con traer el alimento de la casa? Eso no va a pasar, mi hermano. Recuerden que la parte paternal se ha ido degradando poco a poco. Lo hemos estado viendo en generación, por cada generación se ha estado degradando. Ya no es el padre en todos los sentidos, sino que solo es el proveedor. Y esto es una alerta para ti, para mí como padres, el que creamos que solamente es el proveedor, porque sabe qué va a pasar, y está pasando. Gracias a Dios, nosotros como cristianos tenemos la palabra que nos mantiene firmes y que sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero muchas mamás han dicho: si papá es el proveedor, yo lo puedo hacer. ¿Qué quiere decir? No lo necesito. Alertas. Muchas mujeres ahí están y lo han hecho. Muchas mujeres mantienen el hogar porque no necesitan al proveedor, porque lo que hace él lo puede hacer ella. Hermano, nosotros somos los hombres destinados a formar el carácter de nuestros hijos. Para eso necesitamos estar junto con ellos. ¿Ven? Papá, ¿puedes ponerle amor? Papá no significa solo proveedor. Eso no complementa todo. Tu trabajo como papá va más allá de ser un proveedor. Tenemos que seguir siendo padres y tomar esa posición. Abremos nuestra Biblia, 1 Timoteo 5:8. Dice, la Biblia nos enseña que no solamente podemos ser proveedores. Dice, el que no provee, lo mínimo que a veces decimos como hombres, varones, como padres, decimos: yo proveo, yo traigo el dinero a mi mujer, a mis hijos no les falta nada. Mis hermanos, a veces les falta todo. A veces les falta todo. Dice, el que no provee para sus hijos, lo suyo, la familia, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que Dios no lo mande, mis hermanos. Que seamos peor que un incrédulo, aquel que no se acerca al Señor. Dios nos ordena que seamos proveedores. La generación milenia,
generación conectada. Yo esta mañana, yo te animo, que si tú eres millennial, tú naciste entre esos tiempos, conéctate con el Señor. Que te digan, sí estoy conectado, pero estoy conectado con Cristo. Amén. La última generación, bueno, la otra generación que solamente quiero hablar es la generación Z. Ya no me lo dan. La generación Z. ¿Has escuchado hablar de la generación Z? Sí. Vamos a ver cómo está la paternidad en ellos. La generación Z ha mostrado un fuerte interés en el activismo social y político. Ha sido impulsores de movimientos y protestas en temas como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia racial y otros problemas sociales relevantes. Aún así, esta generación no está exenta de críticas por parte de la sociedad. Es llamada la generación de cristal, fácil en quiebra, delicada, de mucha atención, de cambios, de lo nuevo, el nuevo mundo, el humanismo, la genealogía. Los millennials pueden recordar el mundo atrás de las redes sociales y experimentar transiciones hacia una sociedad cada vez más conectada en línea. Por otro lado, la generación Z ha crecido en un mundo donde la interacción social en la línea es la norma y las redes sociales son parte de su vida. No pueden vivir sin las redes sociales. Nacieron con un celular pegado en la mano. Tiene como que un glue aquí. Tú le pones así el celular y ya no se despega. Esos son los generación Z, la generación más avanzada. Está bien por eso, generación que quiere sobresalir, que quiere tener su propia compañía. La generación Z, la mayoría de la generación Z, a partir de los 20 años ya hay empresarios, ya hay gente capacitada. Lo bueno de la generación Z, porque cada generación tenía lo suyo. La crisis mental, los problemas económicos y los traumas generacionales han hecho que la paternidad, escúchelo bien, la paternidad resulte poco atractiva para muchos miembros de la generación Z. No quieren ser papás, no quieren paternidad, no quieren casarse, no quieren compromisos. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Los jóvenes hoy en día, mis hermanos, están redefiniendo tradiciones como el matrimonio y los hijos, e incluso se pregunta si es ético traer niños al mundo tal y como están las cosas. Si es ético ser padre, si está bien que tengas un hijo, las mujeres ya no se quieren embarazar, mejor van a comprar los hijos. Bueno, hacen un tratamiento de manera que ellos puedan tener un hijo. Las generaciones anteriores, los encuentros familiares regulares eran la norma en las antiguas generaciones, como los baby boomers. Era norma juntarse como familia y ver programas de televisión. La generación de los baby, que era el 76%, se juntaban. Después viene la generación Z, X, el 46% también, el 59% se juntaba, y los milenios un 49%, los generación Z, 0% se juntan a ver la televisión. ¿Cómo estamos? ¿Dónde queda esa imagen del papá, de esa familia? Hay razones culturales y económicas para esto. La realidad es que ha llegado un cambio a nuestros hogares, a tu casa, a tu familia. La tecnología está borrando la distinción entre el trabajo y la vida familiar. El correo electrónico, la mensajería instantánea han penetrado a nuestros espacios domésticos. Y es cierto, y en parte es bueno, mi hermano. Yo no estoy despreciando ninguna generación. Hay gente
que le habla, tenemos un refrigerador en la casa que le hablamos y ya te pone la música, ya tengo que usar mis manos. Esa es la tecnología. Eso es lo que está recibiendo la generación Z. No podemos, y escúcheme bien, no podemos culpar a las generaciones o a la tecnología de lo que sucede en nuestro hogar. Nosotros somos capaces de enseñar y educar a nuestros hijos. Las generaciones no son culpables de lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros como padres necesitamos pararnos firmes. Como padre, como papá, soy el encargado de formar el carácter de mis hijos y mi esposa de levantarles la autoestima. Papá no está, papá viene, pero papá es papá y adelante mis hijos, vayan a echarle ganas. Tenemos que pararnos firmes, mi hermano. Mucha gente le echa la culpa es que la cultura de los Estados Unidos los ha echado a perder, es que la generación Z ha echado a perder a mis hijos. No, mi hermano, no le echemos la culpa a las generaciones. Nosotros como padres necesitamos pararnos firmes y pelear por nuestros hijos. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Quiero terminar solo nombrando algunas de las cosas que creo firmemente que tal vez necesitamos escuchar. Algún consejo. ¿Cómo le hago? Dije al principio. ¿Cómo le hago para educar a mis hijos? Tengo muchos hijos, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos. ¿Cómo le hago para que crezca en esta generación, en esta cultura, en este país? ¿Qué hago para que esto suceda? ¿Cuál es un consejo? Sé ejemplo de integridad. Y estoy hablando al papá. Sé ejemplo de integridad. Nosotros los padres somos el primer modelo de una vida cristiana para los niños, para los hijos. La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo me miran a mí que trato a mi esposa? Nosotros somos los encargados de formar esa integridad en nuestros hijos. Somos el primer modelo que ellos van a mirar. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos? Deuteronomio 6, 7 dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy son para ti, papá. Estarán sobre tu corazón y las vamos a repartir, las vamos a repetir a nuestros hijos y hablar de ellas, estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, les vamos a hablar la palabra. Si tú no estás recibiendo palabra, qué difícil va a ser que instruyas a tus hijos. Qué difícil va a ser que les formes el carácter. Qué difícil va a ser que lo traigas a la iglesia, porque no te estás llenando de palabra. ¿Qué les vas a repetir? ¿Los chistes que escuchaste en el trabajo? ¿Los malos consejos y malos comentarios de los amigos? ¿Qué les vas a compartir a tus hijos si no te estás educando espiritualmente, si no estás leyendo la palabra? Amén. Número 2, háblales con amor a tus hijos. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo te diriges hacia ellos? ¿Puros gritos? Amor no solo debe ser demostrado, mi hermano, sino expresado con palabras. Las palabras de afirmación son parte importante para la personalidad de nuestro hijo. Afirma a tu hijo. Háblale con amor. No le digas cosas negativas. No sirves para nada. No vas a llegar a ningún lado. La vida que llevas es un desperdicio. Esas no son palabras de amor. Así no vas a formar el carácter de tu hijo. Todos los hijos deben de ser tratados de la misma forma. No importa la edad, no importa el sexo. Con el mismo cuidado y amor. Si no les hablas con amor, alguien más va a hablar de amor y no te va a gustar. Si no les hablas con cariño, alguien les va a hablar con más cariño. Quizá no te va a gustar. Hazlo mientras puedas. Número 3, instruye a tus hijos. Los hijos deben ser, escúchame bien, aconsejados, enseñados, instruidos por los padres. El rey Salomón dijo: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hace trabajo, mi hermano, de